todos en el Señor Jesús. Hoy os vamos a expresar algo de lo que pienso yo sobre la Iglesia, sobre el cristianismo. Esta presentación, no sé si sería muy arriesgado decir en esta reflexión. Marginamos el Evangelio en la Iglesia y también, por supuesto, en nuestra vida de cristianos. Vayamos a ello. Haciendo una introducción, afirmo que la Iglesia vive en una contradicción que es la peor de todas las contradicciones a lo largo de la historia en la que puede vivir. ¿Por qué? Porque se trata de la contradicción entre la Iglesia y el Evangelio. He dicho antes que esta afirmación parecerá, sin duda, demasiado fuerte. Es verdad. Y no solo fuerte, diría yo, sino además exagerada y falsa. ¿Por qué? Y es que es un asunto, por otra parte, extremadamente delicado, serio, incluso diría yo grave, con lo que hay que tener mucho cuidado y delicadeza. Sin embargo, hermanos y amigos, reafirmo lo dicho. Es verdad que no pretendo decir que todos los cristianos, con todos cuantos pertenecemos a la Iglesia que vivimos, esa que llamamos nuestra madre, estemos en contradicción con el Evangelio. Eso sería una afirmación universal que no se puede hacer, porque sería una falsedad patente. No quiero decir eso. Si es verdad que en la Iglesia hay muchos seguidores de Jesús y hay que alabarlo fuertemente, que se esfuerzan por ser fieles a la buena noticia, al Evangelio. ¿Dónde está el problema?
porque lo hay. El problema no es asunto de comportamientos individuales, no. Se trata de algo mucho más serio y profundo que, por desgracia, mucha gente no imagina. A lo largo de estas reflexiones afirmaré resumidamente diciendo que el Evangelio, y todos lo sabemos, es teología narrativa. Y con esto quiero decir que hay dos formas de hacer teología. Así lo ven los teólogos y lo veo yo también. Primero, hay una teología especulativa, que es la que se hace mediante ideas, especulaciones y discursos más o menos razonados. Esta es la que encontramos en la mayor parte de los libros de teología, en los tratados, en los manuales, en los catecismos, etcétera, etcétera. Y segundo, existe otra teología narrativa, que es la que se hace mediante relatos tomados de la vida diaria, en lo que determina no es la historicidad lo más importante, sino la significatividad. De ahí que cuando leemos los evangelios, lo importante no es sino lo que relata y aquello que ocurrió de una forma u otra, sino lo que importa, lo que por tanto quiere decir y que nos enseña para nuestra forma de vivir y para nuestra forma de proyecto de una vida digna. Se comprende la singular importancia y la significación que tiene en la opinión pública, y yendo a hechos concretos de ahora, el Papa actual, el Papa Francisco. Un hombre tan especialmente apreciado y tan pasionalmente rechazado. Exactamente lo mismo que le ocurrió a este Jesús de Nazaret, según nos relatan los evangelios. A Francisco, como originalmente a Jesús, lo aprecian y lo buscan. ¿Quién? Los pobres, los enfermos,
los ancianos, los niños y los que sufren o se ven excluidos de este mundo en que vivimos. Pero al mismo tiempo, sobre todo, en no pocos ambientes del clero, clericales, a este Papa lo rechaza el clericalismo que llamamos fanático, que quisiera verlo jubilado o difunto. Jesús de Nazaret, hay que afirmarlo, no dejó a nadie indiferente, como le ocurre al Papa Francisco. Las primeras preguntas, o la primera, ante este hecho, es la siguiente. ¿Por qué esta aceptación y este rechazo a la vez? Y conste que, como ocurre en el caso de Papa Francisco, la Iglesia ha tenido y vivido tantos otros que son enteramente similares, papas que han pasado por la Iglesia, o si ser papa, testimonios que nos hacen pensar. El caso de Monseñor Romero en El Salvador fue bastante similar. Pero como un niño se pregunta tantas veces y lo dice a su padre, ¿por qué ocurre esto? Y digo que es un hecho que la Iglesia vive en una contradicción muy importante. Es doloroso reconocerlo, y confieso que durante muchos años, a lo largo de mi existencia, un haber conocido el cristianismo, me resistía a aceptar esta contradicción entre la Iglesia y el Evangelio. Pero se trata de un hecho tan evidente y de consecuencias tan graves que negarlo o quitarle importancia solo puede explicar desde la intolerancia, el fanatismo o simplemente la ignorancia injustificable del que se piensa que es cristiano, y ahí está lo grave, cuando en realidad la vida resulta dudoso que lo sea. Y seguimos con la segunda pregunta. ¿De qué contradicciones estoy hablando? Me refiero a las contradicciones entre lo que la Iglesia dice y lo que la Iglesia hace, en cuestiones fundamentales que se refieren a planteamientos y problemas centrales que encontramos en el Evangelio. Se trata, en definitiva, hermanos y amigos, de la contradicción entre la Iglesia y el Evangelio. Una contradicción que con demasiada frecuencia
los hombres de iglesia, por adición o por omisión, despachan marginando el Evangelio. De ahí que es un hecho tremendo, básico, que se viene haciendo desde los orígenes del mismo cristianismo. Y lo grave de esto, es que se hace como la cosa más natural del mundo, como lo que se tiene que hacer con la aceptación o con la tolerancia de todos. De forma que en este asunto tan fundamental no nos salvamos ninguno. Todos somos cómplices. Esto explica que existan estas reflexiones, porque el Evangelio está marginado. Como he dicho al principio con el título, no solamente en la Iglesia, sino en los cristianos. Y no todos, claro ya. ¿Y esto por qué? Por todos los que nos consideramos creyentes en la Iglesia y pertenecemos a esa Iglesia. Uno ya sea por acción o por omisión, porque lo hacemos con nuestra conducta o lo consentimos con nuestra pasividad y nuestro silencio. Te estás fijando que con esto pretendo decir, no pretendo decir, mejor dicho, que se margine todo el Evangelio. No. Una afirmación de este calibre se tiene que matizar cuidadosamente para no incurrir en falsedades que podrían resultar extremadamente graves. Pero en todo caso, este tipo de afirmaciones tiene mucho de verdad, creo yo. Y Jesús mismo, según el Evangelio de Mateo, dijo aquellas frases que te repito ahora. En la cátedra de Moisés han tomado asiento los letrados y fariseos. Dice Jesús, no imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Mateo 23, del 1 al 3. Como se ha dicho por uno de los más autorizados especialistas en estos temas, la expresión los letrados y fariseos, que indica que el Evangelio, los considerados en su conjunto, no le interesa saber si hay letrados y fariseos buenos a los que no van dirigidos los duros reproches de Jesús. Pero mirando a Jesús, hay algo de parecido que ocurre entre estos y la Iglesia.
supuesto que hay curas ejemplares y cristianos que son sencillamente no buenos, sino heroicos, diría yo. Pero también es verdad que la Iglesia, en su conjunto, sabe que determinadas cuestiones importantes viven lejos de la ejemplaridad de Jesús y a veces incluso en las antípodas de lo que es el Evangelio. Mientras que haya obispos, y lo afirmo, viviendo en palacios o clérigos que se visten de manera que parecen así ante la gente como personajes elegidos, selectos o distintos, y mientras eso siga viendo con notoriedad como algo lógico en amplios sectores del pueblo cristiano, y lo estamos viendo, la pregunta es esencial. ¿Cómo van a ser creíble el Evangelio que predica en la Iglesia? Hermanos, en esta reflexión tenemos un problema y sostengo que este problema de las contradicciones entre la Iglesia y el Evangelio es más grave y mucho más preocupante de lo que seguramente imaginamos todos. De momento me limito a recordar que el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación, afirmaba y afirma: cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe, como nos recordará también San Pablo en Romanos 16, 26 y siguientes. Pero por otra parte, el mismo concilio y en el mismo documento que acabamos de decir, establece este criterio determinante, que ese es el siguiente: nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina de quién, del que te imaginas, del Verbo encarnado, que es nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Dicho en otras palabras, el criterio de la Iglesia es que los evangelios son lo más importante que Dios ha revelado a los seres humanos. Por tanto, lo que nos relatan los evangelios tendría que ser lo primero y lo principal en la vida de la Iglesia, en su organización, en su estructura, en la gestión de su gobierno y todo lo que a la gente le entra por los sentidos, la vista, el tacto, todos los sentidos. Es el deseo de todos que así tendría que ser, ¿o no?
pero ¿lo es? Me pregunto. Efectivamente, lo es si nos atenemos a las meras enseñanzas teóricas. Pero, por desgracia, con frecuencia nos encontramos con importantes contradicciones entre lo que la Iglesia dice y sus enseñanzas y lo que la Iglesia hace en su forma de vivir, de organizarse, de estar presente en la sociedad. La gente ve y palpa en los ambientes clericales y eclesiásticos. Es así. Pero no me quedo ahí. Lo más grave y preocupante, pienso yo, de esta contradicción es que en los países y culturas de tradición que se dicen cristianas, tal contradicción se ve y se vive, y esto es lo grave, como una cosa natural, que quizá incluso, como se suele decir, lo que tiene que ser. Esto es lo grave. Por eso no le falta razón a Kierkegaard, llamado Soren, cuando escribió en el año 1855 en la famosa catedral comparece el ilustrísimo, reverendísimo general Overford Praicat, predicador privado general superior de la corte. El joven elegido por el mundo ilustre de aquel tiempo comparece ante un círculo elegido entre los elegidos y predica conmovido sobre un texto que él también ha elegido. Y es: Dios ha elegido a lo vil y lo menospreciado del mundo. 1 Corintios 1:28. Y no hay nadie que se ríe. Cuando lo ridículo, lo que nos tendría que provocar risa a carcajadas, hermanos, nos parece y nos resulta enteramente natural, ¿qué pasa? Es evidente que estamos educados para aceptar la falsedad con naturalidad y esta hipócrita. Vamos a dar un descanso de un tiempo para reflexionar esta dimensión, escuchando, como estamos escuchando de fondo, esta música.
Proseguimos. Decíamos, en todo caso, que lo cierto es que con frecuencia nos enteramos de hechos y situaciones que podíamos llamar de escándalo. Cosa que en tiempos pasados se ocultaba, pero que ahora ya no es posible seguir tapando. Y de sobra sabemos que hay grandes sectores de la población que no quieren saber nada de quién, de la Iglesia y de la religión. Pero lo extraño, hermanos, y sorprendente, es que los hombres de la Iglesia siguen adelante, quizá pensando que la culpa del rechazo, que cada día más generalizado, de todo cuanto suena religioso o sagrado, le echen la culpa a los que llaman progresistas, a los que llaman inquerdiosos, en todo los que no están dispuestos a mantenerse fieles a las tradiciones y costumbres que nos enseñaron nuestros mayores. Pero el hecho es que sin saber por qué se repite y se perpetúan lo que leemos que ocurrió en la vida de Jesús de Nazaret. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes sin más, que si estos maestros de la ley, los escribas, los fariseos y todos esos grupos, los más religiosos y observantes del judaísmo del siglo I, ¿qué pasaba? No soportaban en nada a Jesús de Nazaret. Es más, vieron en Jesús, en lo que decía y en lo que hacía, la amenaza más grave para su propia subsistencia. Intentaron matarlo en más de una ocasión, pero lo consiguieron. Pero llegó el día en que se dieron cuenta de que Jesús era para ellos y es para esta sociedad una amenaza, hasta un peligro de muerte, como lo relata en los evangelios, el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, versículo 47 al 53. Dicho esto en pocas palabras, diríamos lo siguiente: el Evangelio de Jesús y la religión de los sacerdotes son incompatibles. Por supuesto que esta afirmación debe ser matizada, explicada y justificada. Y en concreto, es imprescindible aclarar lo que representa la religión
de los sacerdotes, que tenían su centro, ¿dónde? En el templo, con sus correspondientes rituales, sus sacrificios, el lugar, el topos que habla el Evangelio, que designaba la ciudad santa de Jerusalén, o más propiamente el espacio sagrado, el templo, que habla Juan en el capítulo 11, versículo 48, con el que se enfrentó directamente Jesús, denunciando como una cueva de bandidos, de ladrones. Marcos 11, 17. Por causa precisamente de la actividad que allí se realizaba para el culto sagrado, los profesionales de la religión y estos, los sacerdotes. Este enfrentamiento fue determinante en el juicio religioso que condenó a Jesús a muerte. Lo vemos en Marcos 26, 61 y también en Marcos 14, 58. Y el tema del templo vuelve a aparecer en los relatos de la cruz, precisamente cuando los sumos sacerdotes pasan delante de Jesús, agonizante, y es entonces cuando de nuevo los profesionales de la religión echan en cara a Jesús su pretensión de destruir el templo. Una postura en abierto contraste con la tajante afirmación del primer mártir de la Iglesia cristiana, San Esteban. Dijo él: el Altísimo no habita en edificios construidos por mano de los hombres, que nos hablará después los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 48. Pues bien, con todos los matices que sea necesario hacer para fijar exactamente lo que Jesús quiso decir en sus respectivos enfrentamientos con los jerarcas de la religión, se puede afirmar como sentencia fuera de dudas que el Evangelio de Jesús y la religión de los sacerdotes son dos modos y son evidentes de buscar a Dios y de relacionarse con Él, que no se pueden armonizar y mucho menos fundir en un mismo proyecto. Si esto en los evangelios fue tan decisivo, que fue el factor destacado de la condena a muerte y ejecución de Jesús, se nos hace extremadamente difícil entender cómo y por qué la Iglesia ha hecho compatible lo que el Evangelio de Jesús nos da claramente a entender que es evidentemente incompatible. Pero hermanos, matizo. No se trata de que la Iglesia haya traicionado el Evangelio. Lo que sí creo es que se puede y se debe afirmar que es la Iglesia a lo largo de la historia ha dado cabida en su vida
y en la gestión de su gobierno a una serie de condicionantes y circunstancias que al mismo tiempo que nos ha conservado el recuerdo peligroso y liberador de Jesús en cuestiones de enorme importancia, ha marginado el Evangelio. Para terminar, no digo ni pretendo insinuar que la Iglesia ha marginado todo el Evangelio. Semejante cosa sería obviamente una falsedad y un despropósito sin pie ni cabeza. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido y sigue ocurriendo, por desgracia, es que en la misma iglesia, se margina, se deforma o se quita importancia a temas, relatos, propuestas y exigencias de Jesús que no interesan. O lo que es más preocupante todavía, que estorba a las conveniencias de quienes, desde cargos de poder, prestigio y fama, ejercen una potestad intocable, y ellos dicen sagrada, que no se puede mantener sino marginando del Evangelio lo que les impide o dificulta para ostentar su poder, su influencia social, su dignidad y sus privilegios en todo aquello que, defraudando de la evangelización, es una realidad eficaz, ejercido de poder al servicio de intereses inconfesables. De todo esto, que es la introducción, existe una gran pregunta. ¿Cómo se ha gestado este proceso que ha tenido como consecuencia dejarnos un evangelio marginado, entendido y dividido en nombre de la religión? Y otra pregunta: ¿qué consecuencias ha tenido y sigue teniendo, por desgracia, este hecho del que con frecuencia no somos conscientes de nuestra propia responsabilidad en este enorme equívoco que estimamos y estimo profundamente viviendo? Esto es lo que pretendo con estas reflexiones que seguirán de la marginación que estamos haciendo y hacemos del Evangelio de Jesús y dentro de la Iglesia y en la vida de los que queremos ser cristianos auténticos, siguiendo los pasos de Jesús. Hermanos, nos veremos en la próxima sesión, el próximo vídeo, con el título Este Evangelio que desconocemos. Este Evangelio, el desconocido. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego. Si quieres dialogar más conmigo, mi teléfono es
639 47 3242. Con mucho gusto dialogaremos. Porque el diálogo es lo que hemos olvidado. El gran diálogo, que es la manera de entendernos los hombres. Sí queremos. Porque poder, poder.